970 Universal. Mariano López, Camila Civils, Tuque García. Estás escuchando El Destapabocas. En esta entrevista vamos a escuchar mucho a La Vela Puerca porque nos acompaña Jorge Costigliolo, que es periodista, que es escritor y acaba de lanzar De Bichos y Flores. Pero aparte vamos a escuchar mucho este disco, De Bichos y Flores, que es el segundo disco en la historia de La Vela. Y un disco que marcó a la música nacional, marcó a la banda en sí. Sí. Y por eso valía la pena investigarlo a fondo. Entonces eso es lo que hizo Costigliolo en esta serie de libros de Editorial Estuario, que ahonda en distintos discos. ¿Se acuerdan que había uno de Brindis por Pierrot? Sí. Había uno de Medio Siglo, varios. Sí, mucha gente también les encantan estos libros. Y este te lo van a sacar de las manos, Jorge Costigliolo. Ojalá que lo saquen de las manos, porque me dio mucho... Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, estoy contento de estar acá con ustedes. Y ya con lo que hablamos antes de salir al aire, ya me voy contento. Qué grande. Así que bueno, buenísimo. Este disco a mí me retrotrae a la época en la que los íbamos a ver al Sporting los 24 de diciembre a las 5 de la tarde, religiosamente, porque eran es de 2001 este disco, ¿no? El segundo. Es de 2001, sí. 2001. Claro, era la época en la que tocaban festejaban su cumpleaños cada 24 de diciembre a las 5 de la tarde, y es como que los jóvenes de aquella época adoptamos la tradición de empezar a festejar Nochebuena a las 5 de la tarde en el Sporting, mirando a la vela. Una tradición un poco insana. Sí, aparte incluso los que no éramos tan jóvenes ya en ese momento, lo hacíamos. Y llegábamos fusilados a la cena familiar. Corriendo el último ómnibus que salía a las 7 de la tarde de no sé dónde para llegar. Y si habías tomado, llegabas con sueño y cansado a la cena familiar de Nochebuena. Y si te tocaba prender el fuego, ni te digo. Me pasó alguna vez. Sí, a veces hasta se recomendaba meter una siestita para llegar enteros a la cena de Nochebuena después de esto. Tremendo, sí. Pero es justamente de esa época. En realidad no está abordado desde un punto de vista nostálgico ni nada de eso. Es más, creo que ni mencioné las fiestas de los 24, que ameritarían un libro aparte, sino que consideré que es uno de los discos más importantes de la historia no solo del rock, sino de la música popular uruguaya de los últimos 50 años, con todo el cariño que merecen Citarrosa, los Olimareños y los Estómagos. Creo que De Bichos y Flores es el disco que abre la puerta al rock en la casa de toda la familia, ¿no? Ya había el Cuarteto de Nos ya lo había hecho con Otra Navidad en las Trincheras, pero desde otro punto de vista, ¿no? En cambio, me parece que De Bichos y Flores sí es el álbum que abre la puerta y bueno, a partir de ahí entraron todos, ¿no? Todos. ¿Cómo fue el proceso del libro? Porque va tema por tema. Cami recién un poco adelantaba lo que se puede encontrar. Bueno, me imagino que mucho trabajo con la banda en sí, para también saber el proceso creativo que tuvieron para poder llegar al producto. Sí, claro. La consigna de estos libros de la colección es que tienen que hablar de las canciones, ¿no? Vos podés escribir una novela como hizo Caro Bello sobre Octubre de los Redondos, o como Caída Libre de Sanchís de la Trampa, pero tenés que hablar sí o sí de las canciones que integran el disco. A partir de ahí, lo que quieras. Es lo que hizo Figares con el disco de Buitres también, ¿no? Con los 25 años de Buitres. Creo que te cuenta la historia de cada canción. Puede ser, sí. Bueno, incluso Daniel está reeditado acá en esta colección Mateo y Trasante, que aborda el proceso compositivo. Entonces cada uno elige la forma en la que lo quiere contar. Si querés hablar de aspectos técnicos, si querés hablar de aspectos musicológicos. A mí me parecía que lo más interesante era, la historia detrás de las canciones. Recordémosle a la gente que este es el disco que tiene como tapa un chancho, un cerdo en la orilla de una playa, tomando agua ahí en blanco y negro. Y tiene algo especial este disco, y es que ellos venían de un disco anterior bastante casero, se puede decir. El Descarado. Fue el despegue de ellos, que rompieron todo con ese disco acá en Uruguay, pero este fue el que les abrió las puertas del exterior, ¿puede ser? Sí, claro. Internacionales. Y tienen como productora Santa Olalla, que también es como el padrino de... Lo que clavan ellos después, aparte, meten a Contraluz después, que también tiene un montón de hits, y con De Bichos y Flores y a Contraluz se meten en Argentina con una fuerza enorme. Sí, esa es la trilogía de Santa Olalla, ¿no? Que la llegada de Santa Olalla a La Vela Puerca es muy interesante, está contada ahí, no la voy a spoilear, pero tiene que ver con un correo electrónico mandado a tiempo para un programa de radio, una sucesión de casualidades, un amigo de Santa Olalla que le hace escuchar temas por teléfono, manejando en el auto por Los Ángeles. Bueno, y a partir de ahí llegan a... El concurso era en un programa de Alfonso Carbone, ¿no? No, es el concurso con el que ellos acceden a su grabar Descarado. Grabación que graba, con el cual graban Descarado después de pelearse con
No de pelearse, pero de estar rompiendo los cocos todo el tiempo, llamando a Carbone, llamando a Tabaré Couto, llamando a Sanabria, que al final es el que le hace la gamba y consiguen grabar. Ganan el concurso y graban Descarado. Graban Descarado con la 97, producción de por Claudio Tadei en el 97, y eso es el disco que le llega a Santa Olalla por teléfono y dice, quiero grabar estos locos. Ahí va. Le digo también un poco como casero a Descarado, porque vos mencionás describís cómo fue que se fue formando la banda y se nota como que no eran músicos así de mucha formación o casi nula, digamos. Apenas rasgaban la guitarra para hacer algunos temas. Bueno, ellos... Eso es muy lindo, de que La Vela Puerca es una banda súper improbable, pero que se hizo con muchas ganas. Exacto. Es una banda que no tendría que haber funcionado en ninguna parte del mundo y sin embargo funcionó. El Cebolla dice, cuando le invitan a tocar al grupo, dice, pero yo no sé tocar. Y le dicen, nosotros tampoco. Bueno, pero el Y es verdad, Cebolla pasaron... Nadie sabía tocar. Claro, pero pasaron las décadas y el Cebolla sigue sin tocar. Claro, Los demás tocan. El otro día tocó un poquito la guitarra, me parece. Rascó un rato, bueno, puede ser, sí. Vamos a escuchar La Ciudad, porque me Por gusta la mucho. ciudad, ahí Ah, por la ciudad. Sí. ¿Qué dije? La ciudad. Por la ciudad. Por la ciudad. Belleza. Sí. ¿Qué descubriste de esta canción? En realidad yo no lo sabía, pero bueno, que tiene solo una nota, eso lo puede descubrir Sí, cualquier ese. persona que tiene un oído. Yo no soy músico, pero me lo han dicho, que está construida sobre un único acorde. Un acorde. que- Que es sol. Tremendo. Nada, que el enano arrancó a tocar y nunca lo cambió. Le parecía que funcionaba, Maravilla. construyó la canción sobre eso y cuando terminó dijo, es un acorde solo, demás. No, y que quienes la iban escuchando decían, qué linda canción, dale. Y que ¿cuándo Tiene un cambia el ritmo acorde? muy pegadizo, pero claro, se mantiene durante los, no sé, 2 minutos 30, lo que dura la canción. Claro, además no tiene estribillo. O sea, es una canción, también es improbable, ¿no? Es como una cuestión experimental. Si me decís, bueno, lo hizo Sonic Youth, todo el mundo aplaude. Ahora, lo hace La Vela y decís, pero le falta cosa, ¿no? Tiene un acorde solo, no tiene estribillo, está mal. Y sin embargo es un temazo. Bueno, este disco tiene uno de los mayores himnos del rock uruguayo, que es El Viejo. Un Sí, tema señor. que recontrasonó y sonó en radio durante años, que se metió con fuerza en el exterior. Y tiene su historia también, ¿no? Es un homenaje a Galeano, al hombre en situación de calle que vivía en Punta Carretas, cerca de donde ellos ensayaban cuando nacieron. Claro, el viejo Galeano andaba en la placita de Williman, Sí. andaba ahí en la vuelta. Y bueno, parece que los que lo conocieron dicen que además de ser una persona en situación de calle, un homeless, un villera o lo que quieras, y un borracho, era un tipo formado, un tipo interesante. Que Argentino, escribía. ¿verdad? No lo sé. Creo que era nacido en Argentina y estaba viviendo en Uruguay hacía décadas. El viejo contaba que. El viejo, ya entramos en confianza. Sí. El viejo contaba que había tenido una familia, que había estudiado Derecho, y bueno, mirá. cuestiones Sí, sí. de la vida, como dice la canción. ¿Cómo dice la canción? En la calle terminó. Y bueno, nada, entonces el Mandril, que es el autor de la letra, se inspiró en el viejo, pero no quería contar una historia lineal, no quería hacer una biografía de Galeano, sino que quería contar la historia de muchos viejos que estaban y que están todavía en la calle, ¿no? Al día de hoy, lamentablemente. Vamos a seguir recorriendo más canciones, pero en la Te formación... Perdona, te lo decía, te lo encontraba. Yo curtía mucho esa zona porque mi hermano vive ahí. Ahora no, ¿qué, ¿falleció él o...? Murió sí al poco tiempo del Falleció, ahí disco, va. pero cuando se enteró que era el viejo de la vela, primero andaba a los gritos. Te lo decía con orgullo. Ay, lo Claro. gritaba. Bueno, mi hermano vive, Adorado. él paraba mucho a la vuelta de la casa de mi hermano y yo iba a la ¿El casa de viejo? Claudio y el viejo de la vela estaba ahí, Galeano, y él te decía con orgullo, yo soy el viejo de la vela. Claro, te lo cruzás y te decía, yo soy el viejo de la vela. Mi hermano que era un su carta de vecino. presentación. Claro, y mi hermano para él era un vecino. Él le decía pequeño gran hombre porque Claudio mide 1,90. Pequeño gran hombre, ¿cómo anda? No sé cuándo. Y yo soy el viejo de la vela, ahora sí, claro. Galeano, ¿cómo no ibas a ¿Cómo no voy a saber? Famoso. Qué lindo. ¿Cómo no lo voy a conocer? Y sí. Cómo se fue formando la banda también es como, también tiene cierta mística, porque por ejemplo el Cebolla, que es fundamental, hoy es uno de los frontmans, se acerca por un link ahí en Cabo Polonio, ¿puede ser? Sí, una cuestión es de parejas, ¿no? Él estaba de novio con la hermana de uno y lo invitan a tocar y esas cosas, pero además lo que tiene interesante, y esto es una teoría para conversar en otro momento y mucho más larga, es que Pero es que tenemos tiempo. el rock uruguayo Vamos. siempre fue un rock de Avenida Italia para este lado, ¿no?
Y el Cebolla es como el primer working class hero que llega a una banda del mainstream, ¿Es de ¿no? Cerrito él? Es de Juana de América, kilómetro 13 de Camino Maldonado. Ajá. O sea, mirá. yendo a un par de kilómetros antes de Punta de Rieles. Y conoció a esta banda de muchachos que eran De de Punta Carretas. Punta Carretas y Positos. Que Ahí, uno por puede ahí decir, se mueve. bueno, nada, la banda de los chetos, que no eran chetos, yo creo que la banda es... Que nunca lo fueron, ¿no? No, la Vela siempre fue una banda con una amplia conciencia social y Sí. siempre tuvo un compromiso con, digamos, las cuestiones sociales, si se Sí, quiere. sí. Pero Capaz que venían de familias acomodadas, sí, pero ellos no eran chetos. Claro. Y el Cebolla viene de. Yo creo que es el primer sapo de otro pozo que Claro. llega al rock desde la segunda época, ¿no? Desde el renacimiento del rock post-dictadura, ¿no? Tal vez antes sí hubo otra gente. Bueno, los Fatoruso eran de la comercial. Claro. Por ejemplo. Sí. Ahora, hay muchos nombres, aparecen como varios nombres conocidos de la música nacional en la realización de este disco de Bichos y Flores. Por ejemplo, Balvis, Sí, ¿no? Alejandro Balvis interviene en una de las canciones. en dos. En dos. Balvis, para empezar, es el autor de La música del viejo. La música del viejo es una clarinada de Falta y Resto del año anterior, del 2000. Nada, y bueno, Balvis compuso eso para La Falta y Pero eso no lo sabía. un día estaban... Ay, lo quemé, entonces ahora iba a comprar el libro. No, pero ahí te cuenta todo de todos los detalles. No, y bueno, son adelantos. Y un día estaba en un asado en la casa de la Vela, ahí frente a la plaza de Williman, había un asado con gente de la Versuit, etcétera, y estaban todos tocando. Y nada, Balbi se puso a tocar un poco eso, y alguien dijo, a ver, toca eso un cacho más. Y el enano se le prendieron los ojos como Y brillaban como los ojitos. lamparitas. Sí, impresionante. Y bueno, nada. Y además es la primera canción que compone el mandril también. Ahí La va, primera la letra que letra hace el del mandril mandril, como decía. para la Vela. Ahora, el olfato Nicolás Letieux. Leutier, sí. Letieux. Me imagino el olfato que vos habrás descubrido a través de este libro y este acercamiento tan profundo a la banda del enano, decir, vos, a ver, tirame un acorde más, a ver, dejala sonar. Eso es olfato, eso no es ni calidad de música, es como visionario, pero algo mucho más Bueno, que un músico. Yo no sé si lo descubrí, pero me lo dijo Balvis en un momento que el enano es como un cachorro, como un niño chico. Va que a todas las cuando pelotas, va Cuando ve todo. algo que le gusta, se le prenden Va. los ojos y queda obsesionado con eso hasta que lo hace. El enano dice, quiero hacer una murga, y hasta que no saca una murga no va a estar contento. Y quiere hacer un candombe, y hasta que no haga un candombe no va a estar contento. Bueno, hablando de murga, en este disco está José Sabía. Claro. ¿Cuál es la murga que canta? El coro. El coro es parte del coro de Falta y Resto y parte del coro de Contrafarsa. Ahí va. Está arreglado por Balvis también. José Sabía también es una canción cargada de nostalgia, ¿o Ahí no? lo estamos Temazo, escuchando. temazo. Son como retratos de personas, Sí. ¿viste? Para mí, José Sabía, capaz que es una burrada o una exageración lo que estoy diciendo, pero José Sabía es como una especie. Los personajes. José, ¿no? José, el que sabía, el viejo que habla en el mostrador, podría ser perfectamente uno de los parroquianos de las luces del estadio, ¿no? De Jaime. Exacto. Me parece que comparte esa bohemia que no es pintoresca, ¿no? Que existe o que existía. Yo hace muchos años que no salgo por los boliches toda la noche, pero en la época de Bichos y Flores esos personajes realmente existían. Me parece que no hay una exageración, me parece que es una pintura preciosa. Los que somos fanáticos de la Vela y le dimos a este disco de punta en orden por CD, recordamos que la última era de No Olvidar, que era un homenaje a Citarrosa, ¿no? Sí. Un homenaje que parece Ahí está. Qué linda versión, de un clásico de Citarrosa. que es raro porque la canción de Citarrosa es como, no sé cómo decirlo, pero es como melancólico, ¿no? Esa despedida. Sí. Y en la Vela es lo contrario, es despechada, es tipo, no te quiero ver más, ya Sí. se terminó. Y qué fuerza acá. tiene esta canción, aparte. Y sin embargo las pones juntas y están bien, ¿no? Es una muy buena versión, no es un mamarracho. Hace tiempo que Podría no haber se las escucho en vivo esta. Qué Sí. linda Es un canción. reclamo de Mariano López. Bueno, ahora a la vuelta de la gira, capaz que se te da. Jorge, ¿vos sos fanático de la Vela Puerca o te metiste porque te da curiosidad? No, yo no soy fanático de nada en realidad, pero sí, me gusta mucho la banda, los conozco hace muchos años y les tengo un gran respeto y un gran cariño como artistas y como personas. Entonces, para mí fue un recontra gusto hacer el disco porque primero
yo estaba reviviendo cosas que me habían pasado a mí. Yo no soy protagonista del libro ni nada, ¿no? Claro, viste que a veces hay como una tendencia Así lo viví yo. a ser protagonista de la obra. Y a mí me pareció que en este caso los protagonistas eran los que eran. Pero fue un gran placer conversar con ellos, conversar con gente que no conocía, o con gente que siempre había tenido las ganas de conversar y nunca se me había dado, y que esta fue una excusa. Y nada, podría haber sido cualquier otro libro, pero este me dio como un placer mucho mayor porque nada, por eso, porque somos amigos o conocidos de hace muchos años y los quiero. Claro, pediste un Los gustazo. quiero. Y qué disco aparte Los elegiste, quiero. por eso. Claro. Yo quiero que me cuentes algo de una canción que yo creo que es un himno de la Vela Puerca también y que la eligieron durante muchos años para cerrar sus shows. Ahora creo que es por lo general ahora suele ser la penúltima, pero en una época era la última, El Profeta. Sí. Bueno, es una de las canciones que más me gustan en este disco. Qué canción. Es un A temazo. mí me encanta. Aparte, esto, ¿no? Ah, Esto, tremendo. a mí, a veces yo me erizo con esta canción en vivo. Y el Coli Quijano, que yo lo conozco hace muchos años, aparte tiene una tendencia cuando hablan de no tener religión, él siempre suelta el saxo y hace un corte de manga, como diciendo, vivir sin religión. Es verdad, pero dice que lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Ahí va, O sea, ahí, que ahí, una él, cosa- ahí él mete corte de manga. Una del cosa no escenario, quita la otra. Bueno, es una canción que dice que el enano la escribió, le salió, y años después se dio cuenta que hablaba del mismo, ¿no? Que era como una canción que él se había escrito para sí mismo, que el profeta era él, ¿no? Y el Cebolla, cuando yo le pregunté, me dice, el enano es un tarado. Dice, yo todo el tiempo supe que era una canción que él se había escrito para él. Ay, amo. O sea, no sé qué tanto demoró en darse cuenta, porque es una Claro. canción que habla del enano y en cuanto a que es un loco que le gusta estar con la gente, conversando, escuchando, hablando, ¿sí? Predicando, pero también escuchando a los demás. Y además es un temazo musicalmente. Qué temazo. Ah, qué lindo. Bueno, todo los lo que quieran contás. seguir disfrutando de la historia de las canciones de este disco emblemático de La Vela de Bichos y Flores tienen que ir a comprar el libro de Jorge Castigliolo. Por También- ejemplo, también acá contás historias de la canción El Huracán, que es otro temazo de La Vela Puerca. Sí, el huracán y otro, ya tiro Mañana, que es una Ah. canción que no es de la vela. Bueno, y está la historia ahí. Nada más, la dejo picando. Pasen por la Está librería. espectacular. También hace un muy lindo contexto de cómo venía la historia del rock uruguayo, cómo se forma la banda. Entonces, o sea, no es solamente canción por canción, sino que es un libro súper completo también sobre la Vela Puerca. Sí, Y sobre el contexto. el contexto en el que nació. me parece que era fundamental también, porque no se explica este disco sin lo que pasó, lo que pasaba y lo que pasó luego. No tiene sentido. No hubiera sido posible este disco sin Ahí va. los 10 años previos o los 5 años previos y los 5 años posteriores. En todas las librerías, Jorge. Espero que sí. Dice que sí, tiene Gucci. En tiene todo el una país gran hay que comprarlo. distribución, sí. Perfecto. Y si no, lo escriben a su librería de confianza en la capital y se lo envían. Y consiguen. Gracias, Jorge. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Un placer.